Vamos a hablar hoy de la disonancia. Esta disonancia que es producida por dos percepciones diferentes. Hay un poema de Helen Schucman que expresa el intento por parte de Helen de reducir esta disonancia producida por dos percepciones diferentes. El poema representa la parte del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se aparece a los dos discípulos que iban camino de Emaús después de la crucifixión y el entierro. Ellos inicialmente no lo reconocieron. Y en el poema los dos personajes de este poema son Jesús y Helen. Entonces en el poema Helen se encuentra con Jesús en el camino y se siente muy alterada porque se suponía que Jesús estaba muerto. La primera respuesta de ella hacia esto es contradecir lo que estaba viendo. La realidad es que esta persona que está en el camino sí es Jesús, lo que significa que no lo mataron. Y esto quiere decir que el sistema de pensamiento que lo hubiera matado y con el que él se habría identificado si lo hubieran matado estaba equivocado. Es decir, significa que el sistema de pensamiento de ella, el sistema de pensamiento de crucifixión, pecado, culpa, miedo y muerte, también está equivocado. Lo que también significa que el yo surgido de este sistema de pensamiento está equivocado. Entonces ella le implora en el poema: no me hagas esto. Estás destruyendo mi sistema de pensamiento, porque si no estás muerto, todo aquello en lo que creo está equivocado. Y prefiero mucho más que estés muerto a que todo aquello en lo que creo esté equivocado. Esto quiere decir que lo que ella quería ver es la falsa percepción que fabricó para ocultar la verdadera percepción. El curso nos pide que miremos con honestidad, que tenemos que mirar nuestra falsa percepción para poder mirar finalmente más allá de las mentiras del ego. ¿Qué tenemos que mirar más allá de las mentiras del ego? La verdad que está detrás. Este poema describe la experiencia que tenemos nosotros con este curso. No queremos ver lo que dice y por lo tanto no vemos lo que dice. Ahí la disonancia desaparece, o eso creemos. Por eso tenemos que identificar las diversas maneras en las que reducimos la disonancia entre el sistema de pensamiento de Jesús y el nuestro. Esto nos ayudará a reconocer nuestras defensas. Cuando leemos las palabras, podemos realizar este ejercicio, pensar en lo que ocurre cuando leemos palabras que dicen que tus ojos no ven y tu cerebro no piensa. ¿Sí? En el curso dice: tus ojos no ven y tu cerebro no piensa. Tales declaraciones nos agitan mucho porque pensamos que somos seres con ojos que pueden leer y que realmente están leyendo estas palabras y con un cerebro que recoge lo que ven nuestros ojos y lo interpreta. Sin embargo, las palabras mismas nos dicen que nuestros ojos no ven nada y que nuestro cerebro no piensa, que los pensamientos que pensamos no son nuestros pensamientos reales. Esto es muy perturbador. Y también hay otra idea en el curso que dice: hace mucho que este mundo desapareció. Si el mundo hubiese desaparecido hace mucho, entonces yo no estaría aquí. Este es el tipo de cosas que los estudiantes tienden a bloquear en sí mismos, para no sentirse perturbados por ese conflicto. Si leemos este curso y no sentimos ninguna agitación, es porque no estamos viendo su luz, su verdad. La verdad es, literalmente, que este mundo es una alucinación, una ilusión, un sueño, y que nuestra verdadera realidad está en nuestro hogar, en un nivel que no forma parte de este mundo en absoluto. Estar agitado
no es bueno en cierto sentido. Una persona de mentalidad correcta no querría que nadie se alterara, que estuviera en un estado de inquietud, pero por desgracia estamos tan instalados en nuestro sistema de pensamiento que muchas veces la única manera de poder desencajarnos de él es sentirnos agitados. El amor simplemente es, pero nuestro miedo a él, que es lo que es la resistencia, lo convierte en el enemigo. La culpa, el miedo, la angustia, la muerte, el sufrimiento y la separación se convierten en nuestros amigos. Extrañamente, nos sentimos cómodos con ellos. Son nuestros amigos, no nos producen agitación. Si bien es posible que en el mundo haya muchas cosas que nos resulten desagradables, dolorosas y molestas, no nos producen agitación en el sentido de ser una amenaza para nuestra identidad. La verdad de un curso de milagros amenaza nuestra existencia y por lo tanto nos produce agitación. Si no somos conscientes de esto, entonces el curso no nos está llegando. Por eso Helen, en su poema, clama a Jesús: no me molestes. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba viendo con sus ojos demostraba la discrepancia entre lo que pensó que había visto, que lo habían matado y habían extinguido su vida, y lo que creía estar viendo en ese momento. Este resplandeciente ser de luz era lo que tanto la alteraba. Dice Ken Wapnick que es muy importante que nos permitamos ser esa voz de Helen que dice a Jesús y a este curso: no me molestes, me gusta lo que tengo. En realidad no me gusta, pero me gusta que no me guste, porque este es mi sueño. Pisa suavemente, pues caminas sobre mis sueños, no me los quites.